Bueno, doctor, el tema que nos trae acá es justamente algo que, bueno, es muy importante, ¿no? Conocer qué está pasando en Ecuador, qué está pasando con el tema de de lo que es la gasolina, lo que se llamamos subsidios, ¿no? Podemos ver de que los subsidios, bueno, empezaron ya este 28 de julio y, bueno, ya está trayendo problemas, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista, doctor José Luis? Es que no se puede vivir a espaldas de la realidad. Vivir a espaldas de la realidad es como regalarle un caramelo a un niño y luego quitárselo, ¿no? Eso provoca un problema a la economía, estar viviendo de los subsidios, viviendo de una gasolina barata. Recuerden que esa gasolina barata es barata porque el gobierno pone una diferencia de dinero para que se haga barata. Normalmente debería, por ejemplo, debería ser por $3 y porque el gobierno pone la diferencia $1.50, entonces la gente paga $1.50. Ese dinero, ese $1.50, que se lo entrega a los productores para que lo vendan a $1.50, sale de los bolsillos de todos nosotros. Entonces no es una ilusión, es una realidad que los precios tarde o temprano tienen que volver a su normalidad. Y eso es lo que está sucediendo en Ecuador, que vive a espaldas de la realidad y luego la realidad lo cachetea a todo el mundo porque realmente pues es así, se la cobra con todos y nos da esa cachetada y nosotros reaccionamos, ¿no? Y la reacción que hay es que la gente se enfurece contra el gobierno, se enfurece contra la clase política y esa clase política es la que finalmente es la que paga las consecuencias. Ahora, las personas han votado por programas económicos que son más o menos de ese tipo. O sea, han votado por evitar que le quiten los subsidios. Han votado por mantener precios de ese tipo. Han votado porque el gobierno se tiene que encargar en congelar los precios. Y votan de esa manera por programas ficticios, programas mentirosos, programas que no le dicen la verdad a la gente. Y la gente, cuando le suben algo de precios, el gobierno, como ha sido mentiroso, entonces cree que la culpa es del gobierno. Aquí creo que parte de la responsabilidad lo tienen primero la dirigencia política, por no decir la verdad, y la otra parte son aquellos que no han sido críticos con el gobierno. Quiere decir que han omitido la verdad diciéndole que de subsidio no se puede vivir. Y no les ha dicho la verdad, que es el libre mercado el único que le puede dar sostenibilidad de precios y aún más, haciendo reformas económicas, es que tú le puedes dar a un país la realidad como corresponde y ganar muchísimo más. Pero esas ideas, esos programas, esas reformas, no se la dicen porque en su gran mayoría los partidos políticos, y sobre todo en Ecuador, son de corte socialista o de corte social cristiano o socialdemócratas. Y eso es lo que contamina la economía, lo que la hace irreal y la que al final la realidad acachetea a todo el mundo y eso es parte del problema, ¿no? Doctor, en el contexto de cuando vemos que el subsidio, por ejemplo, acá en Bolivia tenemos ese problema igual, ¿no? El 2011, por ejemplo, el gobierno de Evo Morales lo levantó mediante un decreto, pero tuvimos un problema tremendo, ¿no? Porque ya las organizaciones sociales que se llaman acá empezaron a levantarse toda la ciudadanía porque se triplicaban los precios. Ante ello, ¿cuál sería la forma de, bueno, de apaciguar, ¿no? Porque en Ecuador también la gente se está levantando por el tema de la duplicación, triplicación de precios. ¿Cómo se trabajaría en ese contexto, doctor? A ver, es una pregunta, digamos,
para mí difícil, ¿no? Porque tendría que evaluar las fuerzas políticas para ver cuál de estas fuerzas políticas puede llevar a un cambio necesario, un cambio de fondo, como para que sea viable las medidas que yo propondría. Yo, al menos, propondría lo siguiente: hacer reformas, abriendo los mercados, desregulando, privatizando y asimismo reduciendo el tamaño del gobierno para que bajen los impuestos. Y además, en la parte educativa, en la parte de salud y en la parte de pensiones, igualmente haría lo mismo, desregular, privatizar y abrir todos los mercados con un programa social llamado voucher para los más pobres, para que afronten la transición hacia otro nuevo sistema. Digamos así, ¿qué es lo que da como beneficio todas estas medidas que acabo de indicar? Lo que va a hacer es venir inversiones privadas, nacionales, extranjeras, donde se necesite, donde deba estar. Eso implica que a mayor inversión hay mayor producción, mayor empleo, entonces se revitaliza la economía. O sea, le estás dando una señal al mundo de que aquí se puede invertir. Es lo primero. Pero eso tiene que estar acompañado con una fuerza política para implementarla, para hacer que esta reforma funcione, para que tengan mayoría en el Congreso y puedan legislar derogando todas las leyes malas necesarias para que el Estado se adelgace y cobre menos impuestos y pueda la gente encontrar chamba, o sea, trabajo en todos lados. Claro. Entonces, eso es una fuerza política que hay que analizarla para ver qué partido hay para que pueda implementar esa medida, de manera de si es o no viable en el corto plazo hacer estas reformas liberales, ¿no? En el contexto de las reformas liberales, sabemos que a veces los cambios pueden ser traumáticos, ¿no? Y, por ejemplo, estamos viendo en Argentina. Evidentemente que es por el bien de organizar la casa. Para organizar la casa hay que mover, hay que limpiar, hay que cambiar muchas cosas que en su momento se perjudicaban, ¿no? En ese contexto, la gente no asimila, ¿no? La sociedad generalmente tiende a especular, tiende a satanizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que está pasando en el Ecuador es eso, ¿no? El tema de la subvención. Acá mismo, por ejemplo, el tema de la subvención, igual, largas filas para el diésel, gasolina muy pobre, por ejemplo, están estirando la gasolina, una serie de hechos que son irregulares, ¿no? Incluso el tema de muchos elementos. Es una característica del socialismo, doctor Torres. Oh, perdón, doctor Tapia, lo estoy cambiando. Sí. A ver, tú me tienes que responder algunas preguntas que yo te haga como para que las personas tengan idea de lo que yo quiero decir. La primera ¿Ya? pregunta que te haría a ti es, ¿a la gente le gusta la verdad o la mentira? ¿Quieren que le La digan la mentira, verdad o la mentira? la mentira, es justo, la La mentira. mentira, ¿no? Entonces, ahí hay una propuesta de hacer lo que se hizo en el 90. En el 90 habían dos candidatos que quedaron en la segunda vuelta. Quedó primero en la primera vuelta el señor Mario Vargas Llosa, que él dijo que no iba, perdón, que iba a realizar un programa de ajuste. Los programas de ajuste tienen esa característica de devolverle la realidad económica a las personas. Decirle, bueno, el precio era 40.000, ahora va a pasar a 80.000. El precio de la gasolina que estaba en 20.000 pasa 4 veces más. Esos ajustes se tienen que hacer para que se ordene la economía y todo pueda salir bien de aquí para adelante. Y el otro candidato era el señor Fujimori. El señor Fujimori dijo, no vamos a realizar ningún tipo de programa de ajuste, llamado shock, así se le conoció. Ah, El candidato del shock era Vargas Llosa y el candidato del no shock era el señor Fujimori. Y la gente optó por el no shock, o sea, por la mentira, por la alternativa que no era la que tenía que hacerse, es decir, la que no tenía que decirle la verdad a la gente. Al final, el candidato que ganó fue el que con la mentira de que no iba a ser, ganó. Y al final, el señor Fujimori aplicó
lo que el otro estaba proponiendo, o sea, aplicó el shock. Esa es una, digamos, una estrategia que a lo mejor habría que decirle al pueblo boliviano, habría que decirle una mentira piadosa y hacer los ajustes, aunque no se lo diga, que se va a hacer. Porque si decirle la verdad que se tiene que hacer y al final la gente apoyó al señor Fujimori porque hizo lo correcto de hacer el shock, entonces algo podría tomarse como ejemplo el caso del señor Fujimori. Hacer algo que a la gente no le gusta que le digan, pero tenía que hacerse. Claro. Entonces, esa es la primera pregunta que yo te hice, era si le gusta a la gente la verdad o la mentira, ¿no? Entonces, si es la mentira, que apliquen el que gane las elecciones lo que hizo Fujimori. Claro, no, porque lastimosamente hemos visto que el populismo, la izquierda constantemente miente, ¿no? Miente, y eso les gusta a las personas, perdón el término, pero les gusta que les mientan, les gusta que les engañen y aceptan. En cambio, cuando uno va con la verdad, son reacios a la verdad, ¿no? Entonces, y eso hemos visto acá, les gusta que les digan mentiras, que les endulcen el oído, entonces dicen, no es un buen gobierno. Ahora mismo, por ejemplo, podemos ver, la crisis está latente, pero la gente sigue apoyando a sus gobiernos de alguna manera, evidentemente por el adoctrinamiento, por la costumbre, la inocencia, la ignorancia, incluso, ¿no? Todos estos factores que hacen de que la gente no vea una realidad. A ver, doctor, tenemos un mensaje que llegó de Roger Martínez Escalante. Indica lo siguiente. A América Latina siempre caemos en los mismos piedras del socialismo. Hay países que dice, hay países que ordenen y otros no, arenden y otros no. A ver, al respecto, ¿cuál es su opinión, doctor Tapia? No entendí la última palabra, la que señalaste. A ver, repito. A América Latina siempre caemos en la misma piedra del socialismo. Hay países que arenden y otros no. Debe ser sobre... Sí, aprenden y otros no. Ah, ya. Bueno, yo creo que si Bolivia sigue así en su tendencia de negar la realidad, de negar que suban los precios y que tenga que devolverse la realidad a la gente, esto va a acabar muy mal, porque significa de que no han aprendido la lección y puede llegar a un precipicio, porque en política no hay piso, lamentablemente. Digamos, una economía como la de Haití. Miren hasta dónde puede llegar Haití. Haití llega hasta la anarquía. ¿Qué es la anarquía? No hay instituciones que haga posible sostener a un gobierno en todo el territorio. Parte del territorio fuera de Puerto Príncipe es tierra de nadie. Es decir, está tomada por ejércitos privados, es decir, gente que no tiene ninguna relación con el gobierno, tienen ejército. Y para su propio interés y cobran peaje cada cierto tramo de la vía. Esa no la domina el gobierno y esa anarquía pues solamente le da sostenibilidad a la capital, al gobierno actual, pero el gobierno no gobierna fuera de la capital. Ese país igual, ese es un ejemplo de hasta dónde se puede llegar y todavía no ha tocado piso Haití. O sea, ¿cuál es el piso mínimo que puede suceder en Bolivia? Uy, eso es bien difícil porque la caída es bastante fuerte y además puede incluso disgregarse. ¿Qué es lo que peor le puede ocurrir a un país? La guerra civil, puede ocurrir, no sé, la disgregación del país en varias partes, ya no quiere pertenecer de repente Santa Cruz a Bolivia, o ciertas zonas orientales no se identifican como bolivianos, o sea, el piso de caída del precipicio es sin fin. No se puede saber en qué esto va a acabar, pero entre lo que va a ocurrir, que puede ser eso, no digo que sea en el corto plazo, pero digamos, hay una tendencia a mirar las cosas de esa manera, que tienen que asumir con responsabilidad los problemas la clase política, si es que, claro, si es que quieren al país, ¿no? Ahora, si no lo quieren, quieren dejar las cosas como están, van a seguir empeorando. Entonces, yo no sé quiénes serán esas personas, tú lo sabrás mejor que yo, Edwin,
Si Claro. serán los intelectuales, los empresarios, la iglesia, la juventud, los sindicatos, no sé quiénes serán los que asuman el reemplazo generacional de aquella clase política que ha conducido a sus peores momentos en Bolivia. Entonces, esa responsabilidad vendrá acompañada pues con una visión país, con una doctrina, con un programa económico, un programa político, un ofrecimiento, porque al carecer de ideas, carecer de visión o doctrina, es lo mismo que nada, no va a cambiar nada, simplemente va a ser un cambio de caras para mantener un mismo sistema. Y ese sistema, el que ustedes están atravesando, es un sistema prácticamente fallido, ¿no? Que vive Claro. a espaldas de la realidad, ¿no? Perdón, tenemos una llamada. A ver, vamos a escuchar. Buenas tardes, su comentario, por favor. Edwin, soy Hugo aquí de la Federal. ¿Cómo está, señor compatriota Hugo? Un gusto escucharle. Gracias, Edwin. Mire, quisiera hacer esta pregunta al señor Tapia, que es economista y que sabe muchísimo sobre el tema del Perú. Yo me he enterado que las reservas internacionales del Perú es 60.000 millones de dólares, tal vez más ha incrementado. Aquí está mi pregunta. Yo sé que hay entre el Estado y el Banco Central, el Banco Central es independiente y el Estado es otro. Me parece que ahí es lo fundamental. Pero en Bolivia, el Estado se gasta todo el dinero y hoy día no tenemos reservas internacionales. En Argentina pasaba lo mismo hasta que Milei llegó y hoy día creo que tiene cantidad de reservas internacionales. Yo quisiera este tema del Estado, del Banco Central, una opinión del señor Tapia. Gracias. Gracias, compatriota Hugo. Qué interesante su pregunta, gracias. A ver, doctor Tapia. Ha hecho una buena pregunta. Es conocedor del tema. Sí es cierto, creo que una de las mejoras del gobierno de Fujimori, que hay que dárselo el crédito a él, es haber tenido un equipo de gobierno, un equipo económico que lo lideró en ese tiempo Carlos Boloña, que hizo la reforma, y una de estas fue la independización o la autonomía del Banco Central de Reserva, con una modificación constitucional. En realidad lo que hizo Fujimori fue una nueva constitución, pero se necesitaba ponerle acento en esa parte del artículo 84 de nuestra actual constitución, donde le daba personería jurídica de derecho público con autonomía constitucional. O sea, ya no depende del Ministerio de Economía y Finanzas, que será el jefe antiguo del Banco Central antes de 1993. Antes de 1993, su jefe, el que designaba al presidente del Banco Central, era el ministro de Economía y Finanzas. Entonces, la independización ahora se elige por 4 directores a propuesta del Poder Ejecutivo y 3 del Congreso. Y finalmente ratifica el Congreso. El Congreso ratifica lo que propone el Ejecutivo y sus 3 candidatos del Congreso. Finalmente son 7 que están en el directorio. Con eso le da primero el balance político que digamos debe tener esto de la separación de poderes. Hay lo que se llama el contrabalanceo, el contraequilibrio de los poderes, es decir, están de acuerdo el Ejecutivo, está de acuerdo las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso. Entonces, hay una aceptación, digamos, tácita de que el Banco Central debe ser y se ha mantenido casi durante 33 años independiente. Entonces, actúa de una manera mucho mejor, ya no tiene la presión política de darle dinero a como dé lugar al gobierno, como era antes del 93, y se independiza en sus criterios de cuándo debe emitir y cuándo no debe emitir. Y esa es la razón de la inflación. La inflación ocurre, esta subida de precio o pérdida de poder adquisitivo, que esa es la palabra, digamos, más apropiada. La pérdida de poder adquisitivo está en función a cuánto emite el Banco Central. El Banco Central
debe emitir en función a el respaldo productivo que tiene. Si se produce una zapatilla de $20, tiene que necesariamente el Banco Central emitir una cantidad igual. Si se pasa de los $20, esa zapatilla sube de precio o en su defecto el poder de compra de la gente no le permite comprar esa zapatilla. Y si produce menos dinero de lo esperado, el precio de la zapatilla baja de precio y el poder adquisitivo de la gente aumenta. Pero el productor, en este caso el que vende la zapatilla, se ve perjudicado porque el precio era para venderlo a 20 y no menos de 20. Entonces, Claro. el Banco Central se indica, o sea, se hace su seguimiento al Producto Bruto Interno, que viene a ser el valor monetario de todos los bienes producidos y vendidos en una economía en un periodo determinado. Esa es la razón de por qué debe, en lo que se pueda, ¿no? Porque tampoco es que los bancos centrales actúan solamente técnicamente, no, actúan también políticamente. Y eso lo hemos comprobado en el Perú en el 2021, cuando se hizo la encerrona general con el tema del COVID, o sea, todos cuarentena, como el Banco Central ayudó al gobierno con un programa de rescate, digamos así, de los préstamos que habían los bancos otorgado a las pequeñas y microempresas para que no quebraran por no pagar su deuda y los bancos también. Y le soltó como 30.000 millones de soles, que era más o menos cerca de 10.000 millones de dólares en la primera etapa y otra segunda etapa otros 10.000 millones de dólares. ¿A qué condujo todo esto? Se cuadruplicó la inflación en el Perú. Wow. Se cuadruplicó, de 2% pasó a 8%, que en términos concretos vendría a ser como que el arroz subiese 2 veces el precio. Entonces esto golpeó mucho a la economía familiar, pero que esto lo causó el Banco Central, a pesar de su independencia, repito, a pesar de su independencia, juega también a la política, ¿no? José Luis, ya para irnos, el tiempo es muy negativo en esta clase de programas. Muy breve, por favor, la respuesta. ¿Qué piensas de Bolivia, por ejemplo, con respecto a lo que tú hablabas, del Banco Central? El Banco Central, no tenemos dólares, hay mucha fuga de divisas, no hay muchos, por ejemplo, no tenemos oro, no tenemos DEC, bueno, una serie de hechos de que, bueno, nos pone en una situación muy crítica. El Banco Central está jugando un rol, pero no un rol para la sociedad, sino para el gobierno. Ahí tu respuesta, por favor, brevemente, José Luis, ya para irnos. Sí, bueno, Bolivia necesita una reforma institucional, económica, social, esas tres juntas, para que la economía se ordene, para que mejore y para que le dé estabilidad política, ¿no? Para que no haya más golpes, no haya intentona, no se justifica el gobierno con los golpes y esas cosas. Entonces tiene que haber esas reformas, reducción del tamaño del Estado, abrir todos los mercados y transferir todo lo que sean activos estatales a la sociedad en forma de acciones privadas. Acciones significa individualizada. Cada uno sea propietario de las empresas estatales bolivianas, de los colegios, las universidades, no cooperativas, sino como personas. Y ya decidirá el mercado de capitales qué hacer con esas acciones. Pero lo que quiero decirles es que Bolivia necesita un cambio, un vuelco, porque aun cuando tú arregles el Banco Central dentro de un programa económico de tipo socialista, no hay garantía de que el Banco Central vaya a ser la entidad que vaya a salvarnos de la inflación, porque hay siempre en el ideario socialista de centralizar el crédito, según su manifiesto del comunismo de 1846 de Marx y Engels, donde dice el punto número 5, centralización del crédito. Así que no me extrañaría de que esa fuera una de las medidas que tomaría el gobierno, que sea socialista, cristiano, socialista, que no tenga una total independencia del Banco Central. Y esto tiene que estar acompañado con una reforma económica de corte liberal para evitar justamente de que se manipule
los precios se congelen y la gente no pueda ganar más, porque aquí el problema es en los ingresos, Edwin. Un programa económico de corte liberal es la garantía para que los ingresos de las personas suban, para que se triplique, cuadruplique, como ocurre en otros países que ni siquiera tienen grandes fortunas, como es en Qatar, que vive de dos actividades económicas, el turismo y el petróleo, y ganan $120,000 al año, $10,000 mensuales. ¿Cómo puede ser posible que una economía de dos actividades económicas pueda generar tanta riqueza? Simplemente porque los programas económicos son de corte liberal. Eso es lo que hay que darle a Bolivia, reformas para que se vuelva una economía libre y puedan tener la gente ingresos y ya no se estén quejando de que sube el precio del arroz, del azúcar, del gas, de los dólares, porque los ingresos altos permite tú poder asumir cualquier costo. Por ejemplo, la botella en Qatar está a 10 euros, la botella de agua, esa de 50, de 100 mililitros, está $10. ¿Por qué? Porque está en medio del desierto y la gente lo paga normal, no hacen huelga, no hacen ningún tipo de manifestación, porque sus ingresos le permite pagar ese tipo de productos bien caros. Gracias, estimado José Luis Tapia Rocha. Esta, es desde la ciudad peruana, PhD en Economía y Magíster en Gestión Estratégica. Un fuerte abrazo, será hasta la próxima, José Luis. Igualmente, saludos a todos los hermanos bolivianos. Gracias, gracias.